Buenas tardes, día político por TSI. Lo que ha pasado en la hermana República del Salvador llama la atención de todos los países centroamericanos. ¿Por qué llama la atención? Sencillo, porque la Asamblea Legislativa ha habilitado la reelección presidencial indefinida. Mediante un proceso abreviado, la Asamblea Legislativa reformó 4 artículos de la Constitución referente a la reelección, la duración del periodo presidencial y la segunda vuelta. La Asamblea Legislativa reformó la Constitución para permitir una reelección indefinida del presidente de la República. La iniciativa impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas también contempla la extensión del mandato presidencial a 6 años y la eliminación de la segunda vuelta, con el fin de implementar el nuevo orden electoral. La reforma incluye una medida transitoria que finaliza el periodo presidencial actual de manera anticipada en el 2027. Tras las modificaciones constitucionales, Nayib Bukele, sin embargo, podría presentarse nuevamente en las elecciones generales organizadas para ese año. La propuesta se presentó y se aprobó en la sesión legislativa de ayer en horas de la tarde, utilizando el mecanismo de dispensa de trámite, que aquí en Honduras lo conocemos como la dispensa de debates, que permite la aprobación express de una ley sin que pase por la discusión previa de una comisión legislativa. La iniciativa fue presentada por la diputada Ana Figueroa y obtuvo las firmas de respaldo de 53 diputados de Nuevas Ideas, más 3 de los partidos aliados, PSN y PDC. Las disposiciones contemplan el artículo 75 que sanciona la promoción de la reelección presidencial, el artículo 80 que establece la posibilidad de una segunda vuelta electoral, el artículo 152 que prohíbe al presidente en funciones ser candidato presidencial y el artículo 154 que establece la duración del periodo presidencial en 6 años. Todos estos artículos, unos fueron derogados y otros fueron modificados o reformados allá en la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional de la República. La prohibición de promover la reelección, el artículo 75 establecía que perderían los derechos ciudadanos, entre otros aquellos que promuevan la reelección presidencial o mecanismos para ello. La reforma ya elimina el inciso 4 que sanciona a aquellos que promueven actas, proclamas o adhesiones para promover la reelección presidencial. El artículo 80 establecía que cuando un partido o coalición no haya obtenido mayoría absoluta de votos, se podría realizar segunda vuelta. En la reforma, la nueva redacción del artículo del segundo inciso elimina que un partido deba obtener mayoría absoluta para ganar elección presidencial. Bastará con tener mayoría de votos. Otro artículo modificado o reformado es el artículo 152, que regulaba a quienes no pueden ser candidatos a la presidencia de la República e incluía, entre otros, al presidente en funciones. La reforma elimina la prohibición de que el presidente no pueda ser candidato presidencial y el 154, que manda a que el periodo presidencial ahora sea de 6 años. Bueno, con esta introducción y tomando en cuenta el punto de vista de los salvadoreños, hemos invitado aquí en el Día Político de TSI de la Corporación Televicentro, medios más influyentes de nuestro país, a 2 distinguidos analistas. Quiero saludar primero a Misael Rivas. Es un gusto tenerlo acá en Día Político. ¿Cómo interpreta todo esto que ha pasado en su país? Buenas tardes. Buenas tardes. Me disculpo un poco que estoy saliendo de una neumonía. Bueno, yo ya esperaba esta situación desde que se modificó el artículo 248, en razón de que tenemos a la vista las reformas necesarias para que ya no haya duda de cómo, cuando alguien desee ser presidente reelectivamente en nuestro país. Desde que aprendimos nosotros derecho y derecho político, allá por 1985-86, aprendí que los 4 periodos aceptados democráticamente eran 4, 5, 6 años, 4 de los anglosajones, Latinoamérica en aquel entonces 5 años, y el sexenio normalmente era solo México. Ahora, con estar poniendo nuestro país en el sexenio, están viendo la visión de las naciones que se tienen a países como el nuestro para transformarlo en una nación, para poder terminar lo que es la visión presidencial de 5 años, concretizarla en el 6º.
Lo que me llama mucho la atención es que se vuelve a redactar un artículo muy político, muy bien redactado políticamente, en que lo que es la reelección inmediata. Y les recuerdo de que dice reelección inmediata, y ese es un artilugio político muy, pero muy bueno, demuestra ya capacidad política del redactor, porque no dijo indefinido. Indefinido traería realmente el problema de creer que en la siguiente reelección ya no vamos a poder reelegir o elegir a otro presidente. Y por eso se llama reelección inmediata, es decir, cada vez que termine va a tener la opción de postularse. Pero si se hubiera llamado, como le están llamando, reelección indefinida o permanente, eso era ya estar avalando otro sistema político que no viene el caso a analizar. Pero es una jugada política muy correcta desde que anduvo eso corriendo ayer, tarde-noche, en las redacciones que encontré, decía inmediata. Y algunos medios empezaron, incluso un par de analistas que tienen su canal de YouTube, analizándolo como indefinidamente, lo cual es un equívoco. Otra situación que me llama la atención es que no se comete el error del año 1940, cuando se autoriza al general Maximiliano Hernández Martínez a su reelección, que decía la Constitución. Por esta tercera y única vez se le autoriza al presidente general Maximiliano Hernández Martínez a su tercera reelección. ¿Cómo lo recibe el pueblo salvadoreño esta noticia? Porque estamos a las puertas o estamos a las vistas prácticamente de un nuevo dictador en la región centroamericana, lo único que utilizando otra vía, la vía del Congreso y la vía del voto directo a través de las urnas, y también con una alta popularidad, porque el pueblo salvadoreño en la última encuesta de popularidad de junio indica que el 85% cree y aprueba la gestión de Bukele. Sí, y eso estamos sacando la tasa media. Hubo una tasa de caída entre el 72 y el 78%, pero el 85% es la que se ha quedado porque fue la más objetiva. Ojo, quiero hacer una observación. Yo estoy haciendo la interpretación imparcial desde el punto de vista como abogado y como criminólogo. Vea, nuestro país tenía una dictadura política. Lo que pasa es que no se identificaba así porque el artilugio que hacían era muy diferente. Era a través de los caudillos que se empoderaban de lo que era la masa ejecutiva y de ahí hacían esta decadente forma de tratar de vender a la dictadura partidaria, porque llega el señor presidente Cristiani, termina la guerra, agarran la reconstrucción, Armando Calderón Sol, no termina de construir porque dice que no tiene los medios, que lo siguiente, ponen a un cipote supuestamente inteligente, filósofo, Paco Flores, y se vuelven una persona oligarca, representante de lo más oligarca, ven la equivocación del partido porque decae, ponen a un populista que es Tony Saca, pero ahí es donde la gente sabe que ya perdió Arena lo que era el foco y cambian de partido político, utilizan a un señor popularmente conocido, Mauricio Funes, y después ponen a un comandante que, dicho sea de paso, en él no se cumplieron tampoco lo que le exigían que se cumpliera en el presidente Bukele, porque dice la Constitución en el 157 de nuestros artículos, si mal no me acuerdo, que dice que la persona que debe ser candidata presidencial, si es vicepresidente, lo estoy parafraseando, debe de cumplir con los mismos requisitos para presidente que el presidente. Ahí voy. También se incorpora Bessie Ríos, que también es analista de temas allá en El Salvador, con nosotros aquí en el Día Político. La quiero saludar, Bessie. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, bienvenida a Día Político de TSI. Buenas, buenas, un saludo, un gusto compartir con don Misael y aquí escuchándolo con diferentes opiniones, ¿verdad? Que eso es lo bueno, tener dos puntos de vista. Quiero su punto de vista. Quiero conocer lo que usted opina de esto que ha pasado en El Salvador
en la Asamblea Legislativa, pero también quiero conocer su punto de vista. ¿Por qué está tan tibia la oposición y qué le pasó a la oposición política en la hermana República del Salvador? En primer lugar, lo que pasó el día de ayer no es ninguna sorpresa, ya lo venían cantando desde el momento que se reforma el 248 de la Constitución, que vuelve a la Constitución salvadoreña una ley secundaria que puede ser modificada en la mañana y ratificada en la noche, tal como sucedió el día de ayer. Ya sabíamos que esto venía, ya se escuchaban los rumores del aumento a 6 años del ejercicio electoral. ¿Por qué se hace en este momento? Ahí difiero con el licenciado Misael Rivas, mi estimado amigo. Se hace porque ahorita tiene niveles de popularidad. Él no está arriesgando nada. De hecho, es importante que corren los tiempos y acorte a 3 años en su periodo que todavía tiene niveles altos de popularidad después de esta caída que ha venido teniendo. Ahora, en cuanto al tema de la oposición, estimado, le diré con muchísima claridad que en El Salvador no existe oposición. Lo que hay es diezmados grupos que se oponen sin sentido, sin articulación, sin estrategia, sin liderazgo. El Salvador tiene una posición bastante debilitada y desacreditada. Esa es la realidad que hay. No hay un liderazgo que unifique, que sume, que lleve, que llene. Tienen en teoría 1 año y meses para reconfigurarse. Eso no va a pasar, porque lamentablemente aquí la oposición quiere seguir el juego de tener liderazgos mesiánicos. Y en un tema así de un liderazgo mesiánico no hay nadie que pueda rascarle ni a las uñitas de los pies a la popularidad del presidente Bukele. Lo que se necesita es otro tipo de articulación, una mesa preparada, agenda mínima, acuerdos, un esfuerzo colectivo, pero de aquí a que la oposición salvadoreña, que está convertida en varios islotes, tome la decisión de apartar sus propios egos personales y la soberbia intelectual que otros manejan, esto va a seguir siendo el paraíso para la reelección, porque si bien es cierto, semánticamente no se llama reelección, y los partidarios hacia el gobierno y quienes apoyan a la administración Bukele le van a seguir diciendo que es la posibilidad de volverse a presentar, se llama reelección. O sea, le están habilitando la reelección y no solo criticó a estimado, Nayib Bukele le dijo a un youtuber, Luisito Comunica Mexicano, que El Salvador tenía prohibida la reelección. Y aún así se presentó a través de una decisión interlocutoria. ¿Qué es lo que yo les había dicho siempre? Reformen la Constitución, ya la reformaron, llámenle como es, reelección. Perfecto. ¿Me permiten ir a la pausa? Voy a la primera pausa y ya regreso en Día Político por TSI. Ahora, lo que sí es claro, Misael Rivas y Bessie Ríos, analistas políticos del Salvador que comparte con nosotros en Día Político esta tarde, es que fuera de sus fronteras no es bien visto. Ya hablan de un nuevo dictador con una nueva modalidad participativa en una democracia como es la del Salvador. Los peligros que representan para las democracias de Centroamérica este tipo de coyunturas. Bessie, antes de que intervenga también Misael. Mire, ahí yo tengo mis bemoles con el tema de una nueva dictadura, porque en términos propiamente intelectuales, propiamente técnicos, dictadura no es. Y El Salvador democrático tampoco nunca lo fue. El Salvador siempre fue un régimen híbrido, con una democracia completamente imperfecta. De hecho, se cree que durante los gobiernos del PCN no había una dictadura. Y sí la había, porque solo se reelegían los militares. El mantenimiento de elecciones periódicas no garantiza democracia en ningún sentido, aunque El Salvador nunca fue un país democrático. El problema más bien a nivel mundial es que el presidente Bukele se vende como un presidente cool, un joven nuevo, un joven que va a cambiar la política. Sus diputados se venden como somos diferentes, no somos iguales. Y al final del día han salido, en el caso de los diputados, ejerciendo prácticas peor, de la peor manera, porque no solo todo lo aprueban con dispensa de trámite,
sino que además lo hacen un día antes de las vacaciones. La reforma para retirar la ley contra la minería metálica se hace un día antes de salir de vacaciones de fin de año. Esta reforma, sin discusión, con dispensa de trámite, sin ninguna consideración, sin ninguna consulta con ningún sector vivo de la sociedad, se hace un día antes de las vacaciones de la capital nacional. Entonces, no son diferentes. Esta película ya la vimos, ya sabemos cómo acaba y es de esperar, ¿no? Cómo continúa el movimiento. El presidente tiene popularidad y estos eran los tiempos en los que había que hacer la reforma. Es que miren, es ahí donde nos preocupa, porque los contextos como que siguen una norma y siguen un principio dictatorial preocupante en Latinoamérica. Uno le apuestan a una constituyente para poder establecerse en una dictadura. Otros hablan diciendo que no creen en las reelecciones o en las dictaduras, o que van a respetar las constituciones de sus países, pero surgen nuevamente con nuevas ideas, como está pasando en el país de ustedes con el señor Bukele. Estas son las preocupaciones que debemos de enfocarnos en la región centroamericana, Misael Rivas, y le digo contundentemente, porque también aquí en Honduras estamos con esta incertidumbre que se está generando a través de esta polarización política, previo a las elecciones que vamos el 30 de noviembre. Bueno, si analizamos las cosas como son, debe de verse que El Salvador realmente no es una dictadura. Apoyo en eso a veces, y ya lo hemos dicho muchas veces con ella. La forma, el sistema por el medio del cual se está llegando al poder está siendo permitida por las constituciones. Lo que sucede es que cada quien que ha logrado llegar y ha logrado asirse del poder de alguna manera trata de manipularla. Arena y el FMLN no podían, porque ellos siempre tenían mucha lucha de poder y no se permitían muchas cosas. Cuando esto pasa y se torna en los 54 diputados de Nuevas Ideas, los 3 ajenos y los 3 de oposición, que solo es no y no, a la gente empieza a hacer las diferencias y se dan cuenta que, si bien es cierto, el presidente está haciendo cosas de las cuales está siendo reprochable por la ley política internacional contrarias a las ideas, pero las poblaciones a nivel internacional, más que todo la juventud y los que están cansados de ver cómo es que han aprovechado la dictadura partidista, bipartidista en algunos casos. Pero aquí estamos con él en una situación que está haciendo esa otra argucia política. Voy a entregar en 3 años, demuestro que no quiero perpetuarme porque nada hubiera bastado. No, yo lo entrego en 5 y después me reelijo. Fue muy inteligente. Entonces él se arriesga, que yo no creo que en este riesgo de 3 años vaya a perder, porque lo que están haciendo es elevarlo aún más. Imagínense que de haber llegado al 72%, acaba de recuperar en junio el 85%. No hay presidente demostrable en América que haya remontado 13% en unos meses. Perfecto. Segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, ya estamos en la parte final del programa. Tengo 1 minuto para cada uno. Y la pregunta contundente, ¿es peligroso esto para las democracias de Centroamérica? Bessie, comienzo con usted. En Centroamérica son pocos los países que podrían decir que ejercen la democracia de manera plena. Ustedes en Honduras tuvieron al JO con todo lo que pasó, y que no se les olvide que Xiomara fue de las primeras que felicitó al presidente Bukele cuando llegó en su segunda periodo mandato al poder, y se supo, al menos aquí en El Salvador, que equipos de comunicaciones le ayudaron allá. Ya no andamos tan lejitos, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, pues ya sabemos, Nicaragua, nicaragüita, Guatemala, que no termina de consolidarse, Costa Rica con terribles problemas de seguridad. Sí, sin duda, no cabe duda de que hay que estar vigilantes de El Salvador. Bessie. Al menos no, según los libros o by the book, todavía no estamos en una dictadura. Bessie, Mande. una preguntita, ¿en qué le ayudaron a la presidenta Xiomara Castro
Los equipos de Bukele. Comunicaciones fueron los que estuvieron ahí. Manejo de campaña y medios y comunicaciones. Ah, de veras. Eso aquí se supo. Así es. El equipos de trabajo de Bukele apoyaron a Xiomara Castro en ese sentido. Equipos de comunicaciones. Bueno. Tendrían que buscar las declaraciones porque aquí se supo y sabíamos que allá andaban apoyando el tema de comunicaciones y manejo de imagen pública y política. ¿Y lo siguen haciendo en la actualidad con la candidata Rixi Moncada? No sé si lo seguirán haciendo, no sé si lo seguirán haciendo, pero es bien interesante cómo Xiomara se ha logrado mover entre tener asesores del ex FMLN, porque sabemos que también tienen gente que militó en el FMLN y fueron diputados y diputadas en su gobierno, y le ayudó a la gente de Bukele, así que no andamos muy lejitos, yo pues... Bueno, gracias, Bessie, muy amable, muy amable. Dale, a la orden. Muy amable. Gracias. Misael, un minuto, por favor. Gracias. Yo no le veo que sea un riesgo. Somos pueblos muy diferentes. Incluso todo lo que se quiso implementar en algunos lados, probando en la seguridad. Yo conozco desde que era teniente o subteniente al señor general ministro de la de seguridad, que fue de la policía, general de policía. Perdón, se me ha ido el apellido, lo conocí a él, estuvimos juntos varias semanas en cursos de mando, cuando él estaba recién trasladado a la Policía Nacional Civil con su grado de teniente, creo que era, o inspector, no me acuerdo cómo es que le llaman ustedes. Y creí que iba a ser un mejor adecuación de lo que eran los planes, porque ustedes se pueden prestar para eso, pero se cometieron errores. Entonces, yo creo que cada quien está haciendo guatemalteco, hondureño, costarricense y panameño, porque he estado reunido con los panameños y hemos discutido algunas cosas, y de lo que hemos discutido hemos enderezado algunas cosas y les sirvió. Pararon a los mareros este año, en enero, los pararon fuertemente. Ahora, sí les recomiendo de que tienen que empezarse a adecuar ustedes en su propia política. Y les quiero recomendar mi ponencia, está en YouTube, la globalización de las maras, y usted va a ver la indicación de cómo es que se vio la globalización a Honduras, cómo es que se penetró en España, y se lo recomiendo porque ahí van a ver todo eso, y de ahí van a sacar unas conclusiones desde el punto de vista de seguridad, que es la base de cómo ahora se está manejando el andamiaje político de El Salvador. Perfecto. Creo de que solo cierro. Creo que Honduras tiene la mejor oportunidad hoy en noviembre. Perfecto. Gracias, Misael, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.